dimensiones de la derivación judicial a intervenciones psicológicas. En esta presentación vamos a hablar de aquellos aspectos de la derivación que favorecen el trabajo psicológico. El tema que marca la real unión entre el trabajo judicial y el psicológico es la derivación, porque nos permite hacer de mejor manera cumplir la orden de tribunales. Para favorecer la precisión en las derivaciones, consideramos necesario dos aspectos fundamentales por parte de tribunales, que es reconocer lo mejor posible el funcionamiento psicológico de la persona que tenemos frente y conocer con mayor claridad las terapias a las que se deriva, que se van a ver dentro de este mismo módulo en las próximas presentaciones. En este sentido, para ayudar a los profesionales de tribunales a tener una mirada general del funcionamiento psicológico de las familias, de los padres principalmente, que llegan a las audiencias, nosotros proponemos a continuación una herramienta que hemos adaptado del tradicional examen mental que hacemos los psicólogos y psiquiátricos en nuestras consultas privadas para conocer a los pacientes. Se trata de una herramienta que considera solo 9 dimensiones del examen mental y estas dimensiones pueden realizarse solo con la observación, sin necesidad de interrogar al paciente como uno hace en la consulta respecto a los aspectos que está evaluando. Se trata entonces de dimensiones que a través de la observación a mí me ayudan a tener una idea del funcionamiento mental de la persona que estoy viendo. En el texto que se anexa, se describe con claridad y precisión cada una de estas dimensiones y los elementos que se deben considerar para tenerlas a disposición, ¿verdad? Sin embargo, ahora las voy a nombrar y decir a grandes rasgos para explicarles cómo funciona la herramienta que queremos proponer. La primera dimensión tiene que ver con la apariencia y la actitud del paciente o del padre que se está viendo en tribunales. Y esto dice lugar a cómo luce, su aspecto, su aseo, pelo, vestimenta, el olor, si es adecuado, en general cómo es su actitud, si está sobreactuando, si es inhibido, cómo es en el fondo su actitud hacia los demás, si es respetuoso, si sabe guardar silencio, si es adecuado a la situación, si es suficientemente ansioso, está tenso, si está tranquilo, etc. Si se logra controlar. Esa es la dimensión como de observación general. La segunda dimensión se relaciona con la conciencia. Si la persona es consciente o tiene la capacidad de tomar contacto con el entorno, con la situación en que está, con la situación en que lo están evaluando, que obviamente se espera que esté un poco nervioso, no puede estar matado a la risa, no puede andar llorando, se espera que esté nervioso, pero se espera que esté atento, que esté despierto, no que esté somnoliento, aletargado. ¿Cómo es el nivel de conciencia con que se presenta en la sala? La tercera dimensión tiene que ver con el lenguaje y el habla. ¿Comprende la persona lo que se está hablando? ¿Habla con un lenguaje adecuado o trata de usar palabras excesivas, exageradas? ¿Habla con claridad? ¿Habla lento, rápido, demasiado rápido, etc.? La cuarta dimensión tiene que ver con la orientación en el espacio y en el tiempo. La persona está ubicada, que está en una sala de audiencia, que estamos en la fecha, en este momento, o se pierde. Después viene considerar la memoria. Se debe explorar un poco los aspectos recientes, si tiene sana la memoria a corto plazo, a mediano plazo, si falla, si titubea mucho, cómo son sus memorias, lo que se llama en el fondo los recuerdos remotos, si los logra traer a la sala, a la audiencia donde están siendo evaluados. Luego, fijarnos en la atención. ¿Tiene capacidad para mantener una conversación coherente sin distraerse del tema y sin desconcentrarse? Luego nos fijamos en el pensamiento, que esto tiene que ver con el curso del pensamiento, que es cómo se organizan las ideas, la velocidad del pensamiento, la coherencia, la fluidez, si habla se le perturba, se confunde, y tiene que ver con el contenido del pensamiento. Si en el contenido de su pensamiento hay un juicio de realidad, hay ideas coherentes, claras, o hay ideas obsesivas, pensamientos, imaginaciones que se le mezclan con pensamientos más coherentes. Otra dimensión importante se relaciona con la afectividad.
cómo está su ánimo, su humor, viene triste, ansioso, miedoso, que se espera que lo esté, pero ¿es estable en este estado o varía durante el transcurso de la sesión, de la audiencia, por ejemplo? ¿Es coherente su estado emocional que aparenta con el que dice tener? Por ejemplo, hay gente que dice estoy muy triste y uno no le cree, o que habla de que está muy triste riéndose. Y por último, fijarnos en la psicomotricidad, o sea, los movimientos adecuados a la situación en tribunales, si hay hiperactividad o hipoactividad, si hay presencia, por ejemplo, de movimientos repetitivos, de movimientos involuntarios, muecas, tics, etc. Entonces, la idea es que considerando estas dimensiones, de una manera fácil, se pueda tener como un primer reconocimiento al mirar a la persona de aspectos fundamentales que hablan de la salud mental. Para eso, nosotros pondríamos una nota del 1 al 7 a estas dimensiones con solo mirar a la persona. Y de esa manera podríamos tener una idea de cómo es su comportamiento. Al observar el comportamiento de la persona en la audiencia o posterior a ella, uno se puede sentar y posterior a ella acordarse de estas dimensiones señaladas, se marca en la tabla que aparece acá al costado la nota que yo le atribuyo a esta persona. Por ejemplo, si su afectividad, considerando un 7 si la afectividad es adecuada, si el pensamiento es coherente, y un 1 si es nada adecuado o es incoherente. Entonces nos aparece una tabla, como se ve a continuación, donde están marcadas las notas que recibiría la persona. Si nosotros trazamos dos líneas verticales en esta tablita, esto nos permite ver a simple vista tres modos de funcionamiento de la persona a modo muy general. Esto no es un diagnóstico psicológico, pero sí es una ayuda para entender cuál será el pronóstico de esta persona que vamos a derivar a terapia. Entonces, en un costado están los casos más graves, al medio los casos más tratables y en el otro extremo los casos más saludables. En los casos en que ambos padres, o al menos uno de ellos, presenta un funcionamiento psicológico esperado, la terapia coparentalidad va a ser el mejor camino para que los padres resuelvan las disputas y desde ahí resuelvan los problemas familiares. En estos casos, los hijos pueden quedar al margen porque van a ser los padres capaces de resolver y van a liberarlos a ellos de las angustias que les significa estar entre medio de esta batalla parental. Entonces, estos casos serán incorporados intervenciones familiares en la medida que se avance con los papás, se irá incorporando a los niños. En los casos de riesgo, en cambio, es indispensable, los que están al medio, que toda intervención se acompañe de al menos la indicación a una terapia personal. Es necesario que la familia esté clara que necesita un trabajo personal primero antes de pensar en la intervención familiar. Y eso es súper importante que esté indicado en la derivación. Finalmente, en los casos más graves, con personas que no optan a la posibilidad de un cambio terapéutico profundo, ya sea por incapacidad reflexiva, por falta de nivel cognitivo, falta de educación o trastornos de personalidad, optamos por intervenciones que igualmente les sean de utilidad. Lo central en estos casos es derivar una terapia personal donde se pueda detectar y decidir qué estrategias nosotros vamos a usar para intervenir, con una evaluación de interconsulta psiquiátrica si fuera necesario. En general, en los casos de riesgo es bueno dejar que los profesionales decidirán si hay intervención psiquiátrica o interconsulta psiquiátrica. Entonces, lo que nosotros necesitamos tener en mente es que en los casos más graves pueden existir estrategias necesarias a hacer de tribunales, como el cambio de custodia, por ejemplo, o la factibilidad de darle más apoyo a los niños, o sea, intervenciones más profundas y más arriesgadas, porque estamos hablando de padres con un funcionamiento mental más precario. Esperamos que esta herramienta sea de utilidad. Es muy simple, pero alude un poco a la estructuración de aquellos elementos que se ven diariamente en una audiencia y que pueden servir para
tener una mayor impresión y mayor claridad de las personas que ustedes tienen frente, y finalmente también para derivar a terapia psicológica con una precisión que nos ayude a ayudar mejor a las familias.